Para empezar, hablaremos de los estadios de maduración de los linfocitos B. La maduración de los linfocitos B está supervisada en diferentes puntos de su desarrollo, para que al final los linfocitos B que logren migrar sean completamente funcionales y expresen su receptor BCR, que en este caso son inmunoglobulinas no secretables unidas a membrana, pero que posteriormente serán secretadas en forma de anticuerpos en plasma para reconocer antígeno cuando los linfocitos B sean activados. La vida de los linfocitos la podemos dividir en dos etapas, la etapa de maduración y la etapa de activación. La maduración se lleva a cabo en médula ósea, teniendo como precursores progenitores hematopoyéticos o una célula troncal, que gracias a una recombinación genética específicamente en el segmento VDJ, una cadena pesada, podremos tener la conversión de una célula pro-B a una célula pre-B. Es aquí cuando ya empieza a expresar el receptor BCR, aunque se denomina pre-BCR porque todavía el receptor no es completamente funcional. Ya teniendo el receptor pre-BCR, este va a transmitir una señal positiva para que el proceso de maduración pueda continuar. Después, estas mismas células pasarán por otro proceso de recombinación genética, pero en este caso en el locus de la cadena ligera, produciendo ya un receptor BCR que va a ser completamente funcional con una especificidad única, convirtiendo ya al linfocito en un linfocito B inmaduro. Es aquí donde se llevará a cabo el proceso de selección negativa, permitiendo eliminar a todos aquellos linfocitos B que estén detectando antígenos propios del huésped, y va a permitir que solamente aquellos linfocitos B que no interaccionen con células propias del organismo terminen su proceso de maduración, expresando así el receptor BCR en forma de inmunoglobulina M o inmunoglobulina D de membrana, convirtiendo ya el linfocito B inmaduro en un linfocito B maduro para después realizar su migración a vaso y ganglios linfáticos y completar su proceso de activación y proliferación. Como ya se había hecho mención, es necesaria una recombinación genética dentro de los segmentos VDJ para el proceso de maduración de los linfocitos B. Las cadenas pesadas se expresarán en el cromosoma 14, mientras que cadenas ligeras, kappa y lambda, se expresan en los cromosomas 2 y 22 respectivamente. Aquí es importante destacar que se tienen cuatro segmentos que codifican las proteínas necesarias para las inmunoglobulinas. Se tienen los segmentos con la letra V, que son los encargados de la expresión de los genes de la región variable de la cadena. Después tenemos otro grupo perteneciente únicamente a las cadenas pesadas, que es el grupo D, denominado así por diversidad, que contiene 23 fragmentos codificantes. Por último, tenemos los segmentos J, que son de unión, y los fragmentos C, que son para la codificación de las regiones constantes, tanto de cadena pesada, que en este caso son 9 por los 9 isotipos que se tienen de inmunoglobulinas, como en cadena ligera, que también podemos encontrar aquí como se observan los segmentos J y los segmentos C. A manera de conclusión, tenemos este diagrama que nos muestra el proceso de maduración de los linfocitos B. Tenemos que una recombinación que se lleva a cabo de manera exitosa del locus donde se expresan las proteínas codificadoras de la cadena pesada va a resultar en una expresión del gen funcional. Esto es necesario para el siguiente paso, que es la conversión de una célula pro-B a una célula pre-B, que después de una recombinación, pero ahora en el locus de las cadenas ligeras, expresarán a su vez el gen funcional que ayuda a tener el receptor BCR, pero en este caso va a ser funcional, para poder realizar los procesos de selección negativa y decidir qué linfocitos B van a migrar a tejidos linfoides secundarios para su posterior activación. Como ya se venía viendo a lo largo del semestre, la activación de los linfocitos B va a ocasionar su conversión de linfocitos B a células plasmáticas liberadoras de anticuerpos, estos últimos encontrándose ya de forma soluble en plasma, listos para el reconocimiento antigénico. Dicha activación de linfocitos B puede llevarse de dos maneras. Uno es la manera timoindependiente, que se lleva a cabo con el simple reconocimiento del antígeno gracias a su receptor BCR, o de manera timodependiente, que aquí se necesita la presentación del antígeno a partir de los linfocitos Th2 o cooperadores. Aquí podemos ver su activación directa al contacto con el antígeno, que sería la activación timo independiente.
Esto permite un cambio en su conformación y funcionamiento y desencadena en su proliferación y diferenciación entre linfocitos B efectores y de memoria, además de que puede llevar a una mayor expresión de proteínas CD80 y C86, que son las que ayudan a su adhesión a linfocitos T, y desarrolla un aumento de la expresión de receptores para citocinas, además de la expresión de CSR7, que ayuda a su posterior migración a ganglios linfáticos. Esta diapositiva nos ayuda a observar la interacción mediada por linfocitos B y linfocitos T, cuya unión inicial ayuda a la producción de células plasmáticas. Esta presentación de antígeno en ganglio linfático se conoce como la tercera línea de defensa y es una respuesta timodependiente porque depende de los linfocitos T para su activación. Y ya por último, en esta diapositiva podemos observar la endocitosis del antígeno mediada por linfocitos B, que éste lo procesa dentro de su interior en endosomas o lisosomas y posteriormente lo procede a exponer dentro del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, actuando como células presentadoras de antígeno. Los linfocitos T previamente activados por medio de su TCR van a reconocer a este antígeno que está expresado en el complejo mayor de histocompatibilidad 2 del linfocito B, y dicha unión que se observa aquí va a desencadenar en una producción de citocinas, que la que nos interesa ahorita es especialmente la interleucina 4, que es la que actúa sobre los linfocitos B para inducir su activación y una posterior selección clonal, proliferación y diferenciación. El proceso de activación de los linfocitos T se va a explicar en las diapositivas posteriores. Como se sabe, los linfocitos T provienen de las células madre hematopoyéticas que tienen origen en la médula ósea y migran hacia el timo. Una vez en el timo, estas células son denominadas timocitos y pasan a través de una serie de etapas para lograr su maduración, que pueden ser identificadas según el marcador expresado en la membrana. La mayoría de las células del timo da lugar a linfocitos T alfa beta en un 95% y el otro 5% origina linfocitos gamma delta. Como se puede ver aquí en los estadios, la célula troncal es la fase más temprana de los timocitos y estos no tienen los correceptores CD4 y CD8, por lo que se llaman doble negativos. Estos expresan los receptores CD44 y CD25. Los timocitos en este estadio también se consideran en el estadio prolinfocito T. Aquellas células que carecen de CD44 pero expresan el CD25 sufren un reordenamiento del gen beta del TCR de un prolinfocito T. La cadena beta interacciona con una proteína que se llama PRET-alfa, que formará un complejo con las moléculas CD3. Este complejo activa señales de supervivencia y proliferación, impidiendo así más reordenamientos de la cadena beta y también que se expresen las moléculas CD4 y CD8. Las células de este estadio se llaman doble positivos. Los linfocitos doble positivos reordenan la cadena alfa del TCR y da lugar a receptores TCR alfa beta. Estas células pasan a través de una selección positiva donde interaccionan con autoantígenos presentados por moléculas del MHC clase 1 o 2. Las que interaccionan con alta afinidad sobreviven, mientras que las de baja afinidad se eliminan por apoptosis. De ahí se dirigen a la médula, donde pasan por una selección negativa en la que se les presentan autoantígenos por parte de células presentadoras de antígenos, como lo son los macrófagos y las células dendríticas. Los timocitos que interaccionan fuertemente con estos antígenos presentados se eliminan otra vez por apoptosis. Aquí, al igual que las inmunoglobulinas, los TCR están codificados a partir de la reordenación de segmentos genéticos de tipo B, D, J y C. Existen 4 familias multigénicas, una para alfa, una para beta, una para gamma y otra para delta. Esta última
Está dentro de la familia alfa. Las familias alfa y gamma poseen segmentos B, J y C, mientras que las beta y delta poseen B, D, J y C. En la organización genética se puede ver que los segmentos de la familia delta está dentro de la zona alfa, rompiéndola en dos. Está la B alfa y la J alfa. Esto implica que una reordenación de las cadenas alfa deja fuera toda la región delta, lo que quiere decir que son mutuamente excluyentes a la misma célula. Un reordenamiento exitoso se expresa cuando un gen de la membrana beta, junto con la cadena alfa sustituta y el complejo CD3 constituyen el receptor PRT. Si fracasa ese reordenamiento, los timocitos mueren por apoptosis. Cuando termina el estadio doble positivo, los genes RAG se activan de nuevo y permiten que las células con la cadena beta ya reordenada comience a reordenar la cadena alfa. Después de esto se expresan en la membrana junto con una cadena beta y el complejo CD3, constituyendo el TCR. En este estadio, los linfocitos continúan siendo inmaduros y expresan bajos niveles de TCR. El proceso de selección se determinará a partir de la selección positiva, dependiendo de la interacción con las moléculas del MHC, clase 1 o clase 2, donde la clase 1 determina los CD8 y la clase 2 determina los que son CD4. Cuando un linfocito es virgen y tiene la especificidad correcta, reconoce complejos péptido MHC y junto con las señales coestimuladoras de las células dendríticas hace que se activen y estimula la secreción de la interleucina 2, lo que causa que se exprese la cadena interleucina 2 R-alfa. Cuando se une al receptor, forma el complejo interleucina 2 R-alfa beta gamma, lo que induce la proliferación de linfocitos T. La diferenciación de los linfocitos T se da a través de una inducción, un compromiso y una amplificación. En la diferenciación a Th1, la interleucina 2 y el interferón gamma la dirigen. Estas citocinas lo que hacen es estimular los factores de transcripción TBET, STAT1 y STAT4. Aquí el interferón gamma activa al STAT1, que a su vez activa al TBET. Entonces, ese promueve la producción de interferón gamma y hace que se diferencien a Th1. En la diferenciación a Th2, la dirige la interleucina 4, que activa al STAT6, junto con las señales del TCR inducen a GATA3, que funciona como regulador y aumenta la expresión de genes para las interleucinas 4, 5 y 13. La diferenciación a Th17 lo estimulan citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, 6 y 23. Estos linfocitos dependen de los factores de transcripción ROR, gamma T y STAT3. El TGF-beta, interleucina 1 y la interleucina 6 inducen la producción del ROR gamma T y la interleucina 6 lo que hace es activar el STAT3 y está junto a ROR gamma T para que se diferencie a TH17. En la diferenciación a linfocitos TCD8 efectores, los linfocitos TCD4 cooperadores producen citocinas y aumentan la capacidad de las células presentadoras de antígeno para estimular la diferenciación a linfocitos TCD8 efectores.